Springtrap es uno de los villanos más icónicos del terror en videojuegos, y su inclusión como un asesino para Dead by Daylight fue la sorpresa más grata que podríamos esperar, sintiéndose casi como un regalo para nosotros los fans. Es por eso que en el video de hoy he decidido traerte 50 curiosidades de la colaboración de FNAF por Dead by Daylight, que he logrado encontrar luego de adentrarme en la niebla. Antes de empezar, como siempre te sugiero suscribirte, darle me gusta y por supuesto comentar. De esta manera estarás apoyando muchísimo más. Sin más nada que decir, vamos al grano y buenos días, tardes o noches. Y empezamos. El mapa principal de esta colaboración es la pizzería Freddy Fazbear's Pizza del primer juego, solo que con unas vitales diferencias, ya que este está muchísimo más inspirado del local visto en la película de FNAF, teniendo el mismo cartel y la misma entrada, además de que posee ciertas salas y lugares que el juego original no tenía, ya que los desarrolladores querían hacer ver que este lugar funcional tanto como un restaurante de verdad como algo funcional para el gameplay del juego. Si los sobrevivientes se acercan lo suficiente al generador que está frente al escenario dentro del mapa de la pizzería de Freddy Fazbear's Pizza y logran activarlo, estos podrán ver un pequeño easter egg donde los animatrónicos activarán el Showtime. En esta parte podremos ver a Freddy, Bonnie y Chica dar un pequeño show hasta desactivarse, referenciando a cómo estos lo hacen en el tráiler de FNAF 1. Si nos acercamos a Chica, veremos que ella no lleva en el plato a su tan mítico y conocido cupcake, ya que este no lo lleva consigo, sino que está escondido dentro del mapa, apareciendo una vez que hurgamos dentro de los casilleros donde nos escondemos, dándonos un pequeño jumpscare como easter egg. Además del aspecto por defecto de Springtrap inspirado en su apariencia de Five Nights at Freddy's 3 y el aspecto ensangrentado, existen diferentes skins que fueron añadidas al juego que hacen referencia al personaje. Dos de ellas las vimos en FNAF A Year Special Delivery, siendo estas las de Toxic Springtrap, que tuvo un completo rediseño para este juego, teniendo una apariencia mucho más única que la diferencia bastante del original, y por supuesto la de Clown Springtrap, que fue añadida como parte de las que se podrán conseguir para el personaje en el paquete de Five Nights at Freddy's. La skin legendaria de Springtrap es la de The Yellow Rabbit, que vimos en la película de Five Nights at Freddy's, que contará con actuación de voz propia dada por el mismísimo Matthew Lillard, quien fue agregado al juego por petición de Scott Cawthon para ser incluido como la skin legendaria y más prestigiosa que tendremos de momento sobre esta enorme colaboración. La última skin que fue añadida y que también cuenta con pocos diálogos propios es la de Glitchtrap, que si bien canónicamente no es William Afton, podemos decir que dentro del canon de Dead by Daylight aparentemente sí, aunque por lo visto en Dead by Daylight un mismo personaje puede ser interpretado por otros a partir de skins, así que Glitchtrap fue una opción a añadir interesante, ya que al acabar con nosotros se acercará lentamente hacia la pantalla para hacer su típico gesto de silencio. Si inspeccionamos el modelo de Springtrap, veremos algunos detalles interesantes y libertades creativas que se tomaron dentro del equipo de desarrollo de Dead by Daylight. ¿Cómo lo sería su modelo humano dentro de su cuerpo? Pues este mismo fue modificado por completo para darle un aspecto mucho más realista y detallado por dentro, referenciando al modelo antiguo que hizo Scott Cawthon, pero desde una perspectiva distinta. Esta fue la colaboración de Dead by Daylight más pedida durante tantos años por los fans y no fans de este juego, ya que por mucho tiempo hubo muchísimas teorías, videos, publicaciones y especulaciones por parte de la comunidad de FNAF sobre la inclusión de Springtrap como un posible killer para este juego. De hecho, yo mismo llegué a hacer videos sobre el tema y fue tan pero tan pedida que finalmente llegó a nosotros de la más impresionante forma, teniendo su propio capítulo. Curiosamente, el pico de jugadores de Dead by Daylight llegó a romperse gracias a la colaboración que hubo con Five Nights at Freddy's. Esto es algo impresionante, pero la colaboración de FNAF fue por lejos la más impactante y que mantuvo a la comunidad bien pegada del juego para probar al nuevo animatrónico una vez más. Si nos acercamos al teléfono que se encuentra en la recepción de la pizzería, podremos escuchar cómo este está repicando constantemente. Esta es una leve referencia al teléfono de Fungi o Ralph de los primeros dos Five Nights at Freddy's, ya que al carecer este mapa de una oficina de seguridad, el teléfono se encontrará en la entrada llamando una y otra vez, pero sin obtener respuesta alguna. De los 4 animatrónicos principales, Foxy es el único personaje de todo Five Nights at Freddy's que no está presente, además de Golden Freddy, ya que si vamos a su cueva pirata veremos que se encuentra fuera de servicio, como es de costumbre,
pero en lugar de tener a Foxy escondido, veremos un pequeño peluche de él bastante parecido al que vimos en FNAF Help Wanted, un detalle curioso del que ya hablaremos más adelante. Si nos damos cuenta, esta es la tercera vez en toda la franquicia que podemos ver cómo es que luce la cocina del primer restaurante, ya que en el primer juego de Five Nights at Freddy's la cámara siempre estuvo bloqueada, pero gracias a la que vemos en FNAF Help Wanted y posteriormente en la película, nos dimos una idea de cómo es que lucía, y curiosamente acá vemos una visión muy similar del aspecto de la cocina del restaurante. Al lado del escenario encontraremos la sala de partes y servicios. En este lugar veremos el taller de William Afton, donde estarán las cabezas de repuesto de los animatrónicos. Curiosamente, estas cabezas no dejarán de mirarnos fijamente, siendo un detalle interesante que se menciona levemente en las notas compartidas por los desarrolladores en los días previos al lanzamiento de esta colaboración. De hecho, en este taller veremos un extraño animatrónico con sierras que se encuentra acostado en esta parte del restaurante. Este mismo robot es el que vemos en el Mori de Springtrap cuando carga a uno de los Urbis. Lo curioso es que este mismo recuerda al que vemos en la película de Five Nights at Freddy's dentro del área de partes y servicios, y que fue usado en más de una ocasión para atormentar a los guardias de seguridad. La skin de The Yellow Rabbit posee diálogos únicos que tienen pequeñas interacciones con el sobreviviente de Nicolas Cage, ya que ambos son actores de cine de terror en determinadas ocasiones. Matthew Lillard se referirá a él como una estrella y también hará mención a él por su nombre, un detalle curioso e interesante tratándose de dos estrellas de cine. Springtrap tiene varias animaciones interesantes que puede hacer en el menú principal del juego, que hacen referencia a varias animaciones que hace a lo largo de Five Nights at Freddy's 3. El primer movimiento lo hace moviéndose de un lado a otro enfrente de toda la pantalla, haciendo referencia a cómo lo hacía en el cristal de la oficina. También podrá asomarse lentamente hacia nosotros al agarrarse de un lado de la pantalla, similar a cómo lo hacía en el mismo juego antes de entrar para acabar con nosotros. Y también podemos ver una animación que hace de vez en cuando al intentar quitarse la máscara del animatrónico, igual a como lo hacía en las pantallas de muerte del juego. El arma principal de Springtrap es su cuchillo para cortar pizza. Este hace referencia a su icónica arma canónica que utiliza tanto en juegos, libros e inclusive en la película. De hecho, todas las skins de Springtrap utilizan un diseño distinto del cuchillo, siendo la skin de Clown Springtrap la que usa una pequeña sierra de circo. Y curiosamente, él limpiará su arma cada vez que ataque de una manera similar a como lo hace Ghostface, ya que por si no lo sabían, ambos son interpretados por Matthew Lillard. Su segunda arma y habilidad es el hacha de incendios, el cual se titula como Fazbear Fright. Este no hace referencia a la colección de libros de FNAF donde se narran algunas historias no canónicas de la saga, sino más bien al establecimiento donde encontraron a Springtrap, siendo esta una atracción del terror con el mismo nombre. Además, canónicamente, el hacha para incendios no aparece en ningún juego, libro o película de FNAF, sino que fue extraída del video musical hecho por The Living Tombstone, Die in a Fire, siendo un recurso muy utilizado por el fandom para representar a Springtrap a pesar de que jamás fue canon, lo que técnicamente lo canoniza por completo. El hacha puede usarse de diferentes maneras, ya que no es igual al de la cazadora, pero una de las más prácticas es para lanzarla hacia un sobreviviente y así evitar que estos puedan curarse o ir más rápido al tenerla encima. Además, si atrapamos a un sobreviviente con el hacha puesta, Springtrap podrá hacer un pequeño jumpscare como animación especial. Curiosamente, el hacha de incendios emitirá un pequeño aura de fuego que revelará temporalmente a los sobrevivientes. Y por último, iremos levemente más rápido si no tenemos el hacha encima, así que, bien utilizada, el hacha es un recurso muy valioso para utilizarla como asesino. Cerca de una de las salas de la pizzería, escucharemos que las ventilaciones harán un estruendoso sonido de vez en cuando. Se trata de un gigantesco endoesqueleto ensangrentado que se encuentra atrapado dentro de las ventilaciones y que estaría a punto de atacar al sobreviviente hasta apagarse. Lo curioso es que este mismo ruido es el mismo que aparece escrito en una de las notas que mostraron los desarrolladores días antes de anunciarse el juego. El tráiler animado de Dead by Daylight por Five Nights at Freddy's tiene algunos detalles interesantes que de seguro la mayoría pasó por alto, y es que si vemos la oficina de seguridad en la que se esconde esta sobreviviente, veremos un reloj verde. Este mismo es uno que hizo aparición por primera vez en FNAF Plus, un fangame oficial de FNAF cancelado del que ya hablamos hace
poco. También veremos cerca de la puerta, en el mismísimo tráiler, una pistola de lasers que tiene una apariencia muy similar a la pistola que podemos tener en FNAF Security Breach. No sé muy bien por qué eso estaría acá, pero es probable que sea una sutil referencia al Pixaplex. Por último, podremos ver dentro de la oficina cerca de los monitores un modelo muy extraño de una figura juguete de Balloon Boy, ya que los colores de este son completamente raros, siendo de color blanco en lugar de su característico azul y rojo. Probablemente haya sido un error que no tomaron muy en cuenta, pero es interesante que lo hayan dejado así ya. Aunque en el mapa jamás veamos la oficina de seguridad, esto tiene un motivo, y es que la oficina es el mismo sistema de puertas y cámaras de vigilancia que encontraremos siempre que esté presente Springtrap en una partida. Nosotros podremos usar la oficina para teletransportarnos de un sitio a otro. Los sobrevivientes podrán observar las cámaras de seguridad al igual que en los juegos, para de esta manera tratar de determinar qué área se encuentra Springtrap y así tomar las mejores decisiones. Sin embargo, este sistema tiene un contra, y es que si ves durante mucho tiempo a Springtrap, él será capaz de desactivar el sistema de cámaras a voluntad, lo que te perjudicará bastante. Ten en cuenta que Springtrap siempre va a tener prioridad si decides escapar por las puertas, ya que él siempre te encontrará, no importa cuánto te intentes esconder. Además, si estás jugando como el animatrónico, recuerda que las puertas te hacen indetectable, por lo que es una ventaja que tienes que explotar siempre que puedas para intentar burlar a los sobrevivientes y así evitar que escapen. La oficina, aunque podemos verla durante unos pocos segundos en el trayecto que la atravesamos con el sobreviviente o con Springtrap, estará bastante decorada con la típica ambientación usual de FNAF, teniendo un ventilador que se ha vuelto tan característico de Five Nights at Freddy's y por supuesto un vaso de refresco, siendo estas propiedades del guardia de seguridad. Si nos acercamos hacia la cocina, nos daremos cuenta que de vez en cuando los hornos se podrán encender solos y escucharemos golpes dentro de ellos. Esto es una referencia sutil tanto al cupcake de la película de FNAF que aparece desde dentro de uno de estos, como también puede ser una referencia a una de las historias de FNAF, de What We Found, donde una persona tiene un final trágico gracias al mismo destino que vemos acá. Curiosamente, esto también salía dentro de las notas que aparece por parte de los desarrolladores del juego. Cerca del comedor podremos encontrar una sala con un montonal de máquinas de arcade. Estas máquinas arcade tienen pequeñas referencias a cada uno de los personajes, y justo acá podremos encontrarnos con cabezas de los animatrónicos situadas en puntos específicos del mapa. Lo crean o no, esta colaboración tiene una pequeña historia de origen bastante interesante y parcialmente canónica, que en teoría forma parte del canon de Five Nights at Freddy's, que explica cómo es que William Afton llegó hasta este lugar. Básicamente, el ente, que es esta entidad extraña que atrae a todos estos asesinos y sobrevivientes, se trajo a William Afton y partes del restaurante Freddy Fazbear's Pizza, engañándolo, haciéndole creer que escuchaba risas de niños. Sin embargo, se encontraba en un lugar diferente y se dirigió hasta la niebla, donde no encontró a los niños, sino algo mucho mejor, un lugar donde podía ser feliz haciendo lo que mejor sabe hacer. De hecho, en esta misma explicación se puede ver un arte oficial de Springtrap donde por primera vez en toda la franquicia vemos una representación visual artística de cómo fue el momento en el que las almas torturaban a William Afton dentro del traje Springlock. A pesar del hecho de que el ente trajera a William Afton a este nuevo lugar, sea como tal una tortura al tener que repetir lo mismo una y otra vez, al parecer Springtrap no le molesta mucho esto, pues por lo que dicen sus diálogos, Aft disfruta estar acá, ya que realmente está haciendo lo que siempre quiso ser, un asesino. Esto se refuerza bastante con uno de los diálogos que dice William, ya que este mismo se burla de Henry Emily en una línea que dice: una clara referencia a la misma cita de Henry Emily en FNAF 6, donde le dice exactamente lo mismo, pero refiriéndose al inframundo, lugar a donde Henry cree que William terminaría. Pero la realidad es que acabó en un lugar totalmente distinto, mucho mejor de lo que imaginaba. Si nos acercamos a una de las puertas que hay dentro del baño del restaurante, se podrá escuchar un leve llanto bastante llamativo, que parece ser el de un niño. Esto es bastante curioso y algunos apuntan a que podría ser una de las almas de los niños atrapada dentro del baño, al ver el triste destino y la condena que fue terminar como uno de estos animatrónicos. En la misma zona arcade que ya llegamos a ver con anterioridad, de vez en cuando podrá aparecer una piscina de pelotas. En esta misma veremos que además de las típicas bolitas para que jueguen los niños, habrá muchísimos cuerpos dentro. Y esta es una sutil referencia a la historia de FNAF Into the Pit, y al hecho de que
canónicamente es en la piscina de pelotas que muchos de estos cuerpos acababan en el restaurante y terminaban siendo escondidos. Si bien no está confirmado de momento que haya más colaboraciones de Five Nights at Freddy's, los desarrolladores de Dead by Daylight aseguraron que estaban interesados en trabajar en FNAF en un futuro, siendo posible que en una de las opciones que veamos sea nada más y nada menos que The Mimic, quien de hecho originalmente parece que sería el animatrónico killer, pero fue reemplazado por Springtrap, siendo una mucho mejor elección. Otro del que se especula que puede que tenga su propia participación será Foxy, como parte de una próxima collab. No se sabe si será un killer o alguna skin, pero lo que sí se sabe es que los desarrolladores no se olvidaron de Foxy, y el hecho de que no esté dentro de su Pirate Cove es una clara señal de que lo están considerando para un futuro no muy lejano. Hay muchas otras skins de William Afton que podrían ser añadidas dentro del juego, que quizás se pasaron por alto pero que podrían aparecer en alguna actualización futura, siendo una de estas la apariencia, aunque horrible, de Scraptrap dentro de este juego. También podríamos ver una skin de Springtrap La Maldición, que fue una de las pocas skins que se pasaron por alto, así como también la de Flaming Springtrap, que es de sus skins más emblemáticas de FNAF Air Special Delivery. Otra skin que la comunidad ha pedido bastante, o que han mencionado que sería genial ver como parte de Dead by Daylight, es nada más y nada menos que a Bunny. Lo más probable es que sea agregada como una skin de la misma manera que Glitchtrap, siendo la primera vez en toda la franquicia en la que la vemos actuar como lo que realmente se supone que es. Existen muchos beneficios y mejoras añadidos al juego temáticos de Five Nights at Freddy's que tienen sutiles referencias a FNAF. Por ejemplo, hay objetos que se pueden llevar que hacen referencia a los animatrónicos de FNAF, desde la guitarra de Bonnie, el babero de Chica, el garfio de Foxy y finalmente el sombrero de Freddy. Curiosamente, este último hace mención a Gabriel, el alma del niño dentro de Freddy Fazbear. Otra de las referencias dentro de los beneficios la podemos ver en una de estas, ya que hace referencia a un dibujo del hombre morado. Esta es una sutil referencia al dibujo de William Afton mostrado en la película de Five Nights at Freddy's, así como también una frase de FNAF World donde se menciona que el dibujo fue hecho en unos pocos segundos. Parece que Scott no se olvidó del todo de FNAF World. Otra de las cosas que se mencionan dentro de estos beneficios que hacen referencia a FNAF es uno que tiene como nombre el cartel de Se Busca Ayuda. Este por supuesto que hace referencia al cartel de Help Wanted que vemos al principio de los primeros FNAF originales, además del hecho de que uno de los juegos de la franquicia tiene como título este nombre. Uno de los trailers mostrados de la colaboración de FNAF por Springtrap nos permite ver una perspectiva de cómo se vería un comercial tematizado de Freddy Fazbear's Pizza, pero viéndose acá los Surbis jugando con los arcades y pasando un buen rato. Este es un guiño al VHS que vemos brevemente en uno de los trailers de la película de Five Nights at Freddy's y que por primera vez se vuelve canónico después de mucho tiempo. Un detalle curioso sobre la colaboración de FNAF por Dead by Daylight es que hace muchísimos años atrás, un fan hizo una especie de video concepto de Springtrap cómo es que este luciría como parte de este juego. Lo curioso es que aunque no acertó en todas las cosas, la inclusión del hacha sí terminó siendo parte del juego. Además, la localización sería dentro del local de Fazbear's Fright, en lugar de la pizzería de FNAF 1. Una de las cosas más pedidas para esta colaboración es que se tuviera como superviviente a nada más y nada menos que Michael Afton, como parte de los Surbis. Sin embargo, esto no llegó a concretarse, lo cual es una pena.